Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, en esta oportunidad quiero contarte un poquito de qué se trata cuando hablamos de terapia metamórfica o masaje metamórfico. Esta es una técnica muy sencilla, muy simple, pero muy potente, ¿sí? Es una terapia que nos lleva a mover realmente mucho a nivel energético, a nivel emocional, incluso a nivel físico, ¿sí? Esta técnica fue creada por Robert John, naturópata y reflexólogo inglés, ¿sí? Que él, bueno, trabajaba principalmente mucho con niños y se dio cuenta que a través de tocar ciertos puntos reflejos en los pies, manos y cabeza, en aquellos lugares que son puntos reflejos de nuestra columna vertebral, él lograba ver muchísimos cambios, pero sobre todo lo que le llamó la atención es que estos puntos en los cuales él tocaba llevaba a la persona justamente a trabajar en su etapa prenatal, ¿sí? En su etapa de gestación, en esos 9 meses, previo al embarazo y después también, ¿sí? Donde es ahí donde se graba gran parte de nuestra misión, se podría decir, a nivel terrenal, ¿sí? Por eso decimos que es una técnica sencilla, pero muy potente y que es capaz de traspasar el tiempo y llevarte justo a ese lugar donde estás necesitando ir para poder sanar aquello que es necesario sanar ahora, ¿sí? Se aprende justamente a reconocer nuestro papel, ¿sí? Tu papel, dentro de tu propia familia también, conocer el por qué has vivido determinados sucesos en el pasado o incluso en el presente y el para qué o el por qué de lo que puede llegar a venir, ¿sí? Y por qué se repiten esos patrones en tu vida. Que obviamente a veces no los podemos, digamos, romper o cortar de raíz porque es parte de nuestra evolución también, de nuestro aprendizaje, ¿sí? Y esta técnica justamente al llevarnos al punto de partida del conflicto, se podría decir, nos va a permitir evolucionar e ir hacia donde deseamos y de esa forma convertirte en esa persona que realmente querés ser, ¿sí? Conocer esas herramientas necesarias para cambiar tu vida. El resultado de la aplicación de esta técnica se manifiesta también por una transformación en nuestra manera de ser, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestras actitudes incluso hacia la vida. Podemos decir también que de cierta forma sirve como complemento también para una terapia transgeneracional, porque principalmente lo que vamos a trabajar con la técnica metamórfica es también descubrir qué es aquello que sí es mío y qué no, qué le corresponde a mamá, qué le corresponde a papá, y desde ese darnos cuenta qué sí es mío y qué no, qué emociones realmente son mías y cuáles no, voy a poder ser más yo en un 90%, digamos, y no llevarlo de papá y mamá. Por eso a mí me gusta decir que esta técnica nos lleva como a vivenciar a través de esa caricia en pies, manos y cabeza, a vivenciar nuestra estadía en el útero. Cuando estábamos ahí, ese momento previo a encarnar, ese momento previo a llegar a la panza de mamá, todo ese proceso dentro de la panza de mamá y cuando ya no estamos, ¿no? Como para quizás entender un poquito más a través de un ejemplo, que lo voy a poner a mi niña menor, ¿sí? En el caso de ella, por ejemplo, cuando tenía 1 año y hasta sus 3, 4 años aproximadamente, tenía mucho miedo a los sonidos bruscos, mucho miedo. Navidad era un tema, porque empezaban los fuegos artificiales y ella empezaba a taparse los oíditos y a no querer escuchar nada, ¿no? Era mucho miedo, mucho miedo. Lo mismo que los truenos, ella ya veía que estaba nublado y ya empezaba a ponerse mal porque sabía que si llovía podía llegar a ver algún trueno o algún rayo, es decir, algún sonido fuerte. En casa de herrero, cuchillo de palo, yo no me había dado cuenta, y una de mis colegas me dice, Moni, ¿no le hiciste metamórfico? Yo le digo, ¿por qué? Y me dice, y ella no nació porque se asustó por un rayo que cayó cerca. Claro, cuando ella estaba en la panza, yo estaba en reposo, sus últimos 2 meses estuve en reposo,
Y a los 8 meses de gestación, yo estaba durmiendo, serían alrededor de las 4 de la mañana, entre las 4 y las 5 de la mañana, y cae un rayo cerca, yo me asusto, y ella de mi susto se asusta y rompe bolsa, ¿sí? Y es ahí que, bueno, obviamente ya nació y demás, pero claro, le quedó que un sonido brusco, ¿sí? Generaba un peligro, de cierta forma, que en realidad era lo que me había generado a mí, ¿sí? Que fue una cuestión de un instante, luego ya me di cuenta que era un rayo y ya está, ya no estaba asustada, pero ella lo recibió de esa forma. Al hacerle el masaje metamórfico, pero fue automático. ¿Qué significa automático? Su consciente e inconsciente entendieron que ese ruido brusco había asustado a mamá, no a ella. Ese miedo no era de ella, era de mamá. Como una cuestión del cielo, al día siguiente, una tormenta increíble, que hacía tiempo que no había en Villa Allende, con mucho rayo, mucho ruido, y mi marido me dice, está lloviendo, me dice. Sí, le digo yo, ¿qué pasa? Está lloviendo, me decía. Sí, le digo, está lloviendo. Me dice, no, observa la malla. Eran los ruidos tremendos de trueno y ella como si nada, ¿sí? Y estoy contando algo en realidad quizás no tan grave, ¿sí? Porque hay otros ejemplos que podría darle de situaciones realmente graves vividas en la panza, pero como un masaje que la lleva a vivenciar su estadía en el útero, le permite despegarse de lo que no es propio y quedarse solo con lo que sí. Desde sanar un miedo a cualquier otra cosa, una patología, ¿sí? Por ejemplo. Uno de los pacientes que tuve, desde muy chiquito, tenía problemas a nivel de la garganta, ¿sí? Y que angina, que las glándulas que están acá, que ahora se me fue, inflamadas, amígdalas, y bueno, y llegó en su adultez a tenerse un problema a nivel de la tiroides, pero grave, digamos, con nódulos, tumor, cáncer. Empezamos a trabajar, entre otras terapias, con la metamórfica, y fue increíble cómo esta persona tuvo como una regresión durante la terapia, donde lo lleva a vivenciar esa estadía en el útero, y él, empieza a sentir que no podía hablar, que no podía gritar, que tenía la sensación de gritar algo y no podía, ¿sí? Y en base al lugar donde íbamos presionando en sus pies, es la etapa de gestación, ¿sí? En este caso era alrededor del 5.º mes. Y en ese 5.º mes, luego de esa sensación de querer gritar y no poder, él empieza a sentir esa liberación, ¿sí? Digo ella porque era la madre en realidad, pero él empezó a sentir esa liberación a nivel de la garganta, ¿no? Y luego de eso una sensación de alivio, Claro, él empieza a hablar luego con su madre, y su madre le dice que en realidad hasta el 5.º mes ella había ocultado el embarazo, que ella sentía la necesidad de contárselo al mundo, pero lo había ocultado, ¿sí? Fue así que después de eso, este sector de su garganta, de darse cuenta que todo este callar, ¿sí? Este bloqueo que tenía este sector no era propio, ¿sí? Era de mamá. Luego de eso, su patología a nivel de la tiroides empezó a sanar, ¿sí? Empezó a sanar, se revirtió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no era propio, pudo soltar y poner esa energía donde iba, ¿no? Pero bueno, principalmente, como para ir resumiendo y no hacérselos tan largo, esta técnica Robert John la aplicó muchísimo en lo que tiene que ver con niños en síndrome de Down. Él define al niño con síndrome de Down como aquel ser o aquel alma que tiene apuro por encarnar, ¿sí? Y su necesidad en la tierra es el de sentir, es el de venir a sentir. Y él empezó a darse cuenta que al trabajar con ellos, a nivel de los pies, manos y cabeza, no solamente sus capacidades aumentaban cada vez más, sino que también las facciones propias del síndrome de Down se revertían. Y en niños con autismo, que también lo aplicó, lo que veía es que en ellos, él define al niño con autismo como aquel ser que, al contrario, no tiene apuro por encarnar, sino que
prefiere estar ahí contenido, ¿no? Por eso generalmente se le dice están como en su mundo, en su burbuja. Y con esta terapia lo que se vio y se logró en realidad observar en los niños con autismo es que empezaban a expresarse más, y no solamente a expresarse más, sino a tener mayor contacto con el entorno, ¿sí? Entonces, como verán, yo lo estoy llevando más a nivel quizás de emociones, pero trabaja también a nivel físico, ¿sí? Como resumiendo, lo que se trata de ver con esta terapia en realidad es lograr una metamorfosis en la persona, un cambio, que esa oruga que lleva las memorias de mamá, de papá y las propias, ¿sí? Pueda convertirse en una mariposa libre de expresión y sin ataduras, tanto emocionales propias como de mamá y papá. Y que eso se resuelve principalmente yendo al origen, allí en la panza. Así que bueno, si te interesa saber más, mañana sábado voy a estar brindando esta información en Hikari a las 10 de la mañana, y si no, seguramente habrá otras fechas, como así también brindo sesión de la misma, tanto yo como otros terapeutas en Hikari, así que más que bienvenido si querés vivenciarlo. El curso te permite poder trabajarlo a nivel de tu familia, ¿sí? Por eso muchas veces cuando me vienen a pedir sesión para un niño, le digo a la mamá, quiero enseñártelo, porque que puedan hacerlo a nivel familiar, ¿sí? Y bueno, eso básicamente. Espero que esta breve explicación te haya gustado y cualquier duda estoy. Soy Moni Pereira, para los que no me conocen, porque no me presenté al principio. Un besito. Chao, chao.